Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Sabías que la reina Victoria, considerada un símbolo de la moral, en realidad era una mujer apasionada que escribía diarios íntimos repletos de descripciones sobre su relación con el príncipe Alberto? Contra todo pronóstico, esta monarca que dio nombre a toda una era dejó registros privados que revelan una vida mucho más intensa de lo que se pensaba. Tuvo 9 hijos y documentó meticulosamente cada aspecto de su vida, desafiando la imagen de una reina distante y austera que la historia oficial había construido. Pero los secretos de la monarquía británica no terminan ahí. La reina Isabel II estableció un récord impresionante al ser la monarca que más tiempo reinó en Inglaterra, con 70 años en el trono. Durante su reinado viajó a más de 100 países y su vida estuvo tan documentada que se estima que fue fotografiada más de 100.000 veces y apareció en más de 30.000 portadas de periódicos y revistas alrededor del mundo. God save the King. God save the King. En este episodio vamos a conversar con José Manuel Cerda, director del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián y autor del libro Coronación, que nos llevará de la mano por un recorrido que va mucho más allá de lo que nos han contado los libros de historia tradicionales. Bienvenido, José Manuel, qué gusto encontrarnos para conversar de monarquía, coronación. Nos vamos a remontar al medioevo y además vamos a salir de este territorio y nos vamos a ir hasta Europa. Así que un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional. Igualmente, Rocío, para mí es un gusto estar aquí en esta ocasión para conversar contigo sobre estos temas. Yo tengo curiosidad de saber ¿por qué te interesó, por qué te ha interesado a lo largo de tu trayectoria investigar sobre la historia medieval y en particular sobre las monarquías? Que yo, me fui como probablemente muchos jóvenes a mochilear por Europa, pasé por muchos museos y cuando ponían el árbol genealógico de las monarquías ya no entendía nada. Y dije, ellos tienen que aprender esto en el colegio, me muero. Sí. Lo de nosotros es un poco más simple. Entonces, ¿por qué surge tu interés por investigar este tema? Bueno, la verdad es que yo entré a estudiar historia interesado en las guerras mundiales en el siglo XX, en lo más reciente, porque yo creo, Rocío, que eso es a lo que estamos más expuestos. Como chilenos, la historia reciente, piensa tú lo que es la historia de Chile, suele interesar mucho más la historia republicana que la historia colonial, que la historia colonial es súper entretenida, pero se ve como un pasado lejano, como un pasado de alteridad, como algo que supuestamente no tiene nada que ver con nosotros, aunque sabemos que no es así. Uh-huh. Entonces se enseña mucho la historia reciente, hay un foco muy potente en todas las facultades, las universidades, yo diría a nivel mundial, de concentrarse mucho en el siglo XX, las guerras mundiales, Estados Unidos y todo eso. Entonces yo entré un poco a estudiar con esa mentalidad. Yo hice un año de historia aquí en Chile y luego me fui a hacer mi pregrado a Australia, que es un país que enseña la historia de una manera completamente distinta, obviamente todo en inglés, con una mirada muy importante en lo que es el Reino Unido y toda la cultura anglosajona, por cierto. Entonces me pasaron dos cosas, que obviamente me interesaba más el siglo XX y que estaba estudiando en un medio anglosajón. Entonces, eso me llevó inmediatamente a interesarme en Inglaterra, digamos, como foco de estudio, como foco de interés, cosa que yo no tenía en la cabeza cuando me empezó a interesar la historia aquí en Chile, porque uno tiene otros referentes, ¿no es cierto? Quizás América Latina. El destino. Exacto, ahí. América Latina, la propia historia nacional de Chile, que es súper interesante, o quizás Estados Unidos, no lo sé, pero me enfoqué en eso. Y la Edad Media, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que una persona interesada en el siglo XX termine llegando a la Edad Media estudiando además en Australia, que es un país que no tiene nada, absolutamente nada de medieval? Bueno, claro. Mira, a mí la Edad Media me la presentó el siglo XIX. Eso es lo increíble. O sea, yo conocí la época medieval no directamente,
no mirándola cara a cara, por así decirlo, en un curso, sino que más bien me la presentó el romanticismo del siglo XIX. Toda esa época decimonónica, victoriana en Inglaterra tan enamorada y que idealizaba la época medieval como una época de doncellas, de princesas, de castillos y todo eso. Entonces yo estudié época victoriana, siglo XIX, historia social y cultural de Inglaterra de esa época, y a través de ese prisma me empecé a encantar, digamos, con todo este mundo medieval que finalmente terminé estudiando en mi tesina y luego en mi tesis doctoral. Wow, bueno, y el mundo medieval inglés y el mundo inglés como que ha vuelto a estar de moda. Hay muchas cosas que mezclan, que probablemente, no sé, con series de Netflix, qué sé yo, que tal vez no tienen nada que ver, pero se hace una fusión ahí. Sí. Tal vez, como digo, sin el rigor histórico, pero es como un tema que se ha puesto bien de moda. Nosotros desde aquí vemos la época medieval aún como esta época oscura, sí, donde como que a lo mejor no pasaba mucho, lo que pasaba así como de manera bien subterránea, hasta medio como brujería, medio demoníaco, claro, no sé, magia. Claro. No sé qué tanto hay de eso. Y además mucha enfermedad, sí, no sé, una forma de vida bien poco ventilada, vamos a decir. Sí, pero mira, son en general, Rocío, prejuicios que nos hemos comprado desde hace 500 años. Eso es lo increíble. La gente hoy día que se siente tan informada, tan lectora, tan culta, sin embargo, no hemos sido capaces de salir de estos prejuicios que los armaron los renacentistas. Los renacentistas italianos, hace 500 años, se veían como iluminados, como los que resucitaban la cultura clásica de Grecia y Roma, esa maravillosa cultura grecolatina. Entonces un poco inventaron, porque realmente es una invención, es una falsedad total, y exageraron que la época precedente, es decir, la época que había entre ellos, los nuevos iluminados y los antiguos iluminados, que eran los griegos y los romanos, era una época oscura, evidentemente. Una época oscura, retrógrada, donde no pasó nada. Claro, obviaron entre medio que en esa época se inventaron las universidades, que nacen en el siglo XI y XII. Wow. En esta época se inventaron todos los idiomas que se hablan en Europa, el italiano, el francés, el inglés, el castellano, que hablamos nosotros ahora, no lo inventaron los griegos y los romanos, lo inventaron los medievales, bueno, crecieron las ciudades, hubo comercio, evidentemente todo atravesado también por pestes, enfermedades, pero que no son privativas del mundo medieval. En el mundo clásico, en Grecia y Roma también había guerra, también había mucha violencia, también habían pestes, pero claro, eso no se le imputa a los griegos y los romanos porque inventaron la filosofía y el derecho romano y todas esas cosas. Pero en gran parte yo también digo que hoy día no sabríamos prácticamente nada de Grecia y Roma si no fuera por esos monjes medievales que rompieron la espalda copiando esos manuscritos. O sea, evidentemente en esos 1000 años se transmitió y se siguió practicando buena parte de lo que llamamos cultura clásica. Entonces, para resumírtelo, porque de estos Rocíos se han escrito libros, son grandes prejuicios, son falsedades que hasta el día de hoy mucha gente se cree con estas imágenes que también se han proyectado en películas, ¿no es cierto? Claro, sí. Hay una cosa muy divertida, siempre se habla de lo que se llama el filtro medieval, que es una imagen de una aldea donde tú le tiras barro a la gente y pones el cielo nublado como si en la época medieval no hubiese salido el sol. Y al final tú te das cuenta que todo esto es ridículo. O sea, que todo esto demuestra que la gente tiene que leer más, que tiene que informarse más, y contrasta con lo que tú decías al principio, que las series más vistas de televisión, más fascinantes, con mayores seguidores en el mundo, son series sobre la época medieval. Cuando yo le enseño a mis estudiantes qué tan retrógrada, qué tan espantosa, qué tan oscura puede ser la serie, digamos, una época de la historia que inspiró El Señor de los Anillos, sí, inspiró Juego de Tronos, o sea, imagínate la serie más vista en toda la historia, que ha inspirado una gran cantidad de películas y series que son fascinantes, que la gente está absolutamente obnubilada y que fueron inspiradas por esta época tan supuestamente oscura. Entonces, yo un poco la invitación que le hago a la gente es a leer, a informarse, a viajar. Cuando uno viaja a Europa y ve esas catedrales, uno dice, bueno, ¿cómo se pudieron construir en esta época tan oscura y tan poco científica estos edificios espectaculares, que además son bellísimos, porque no solamente están construidos, digamos, con toda la solidez de la ciencia, sino que también son muy estéticos. Entonces, bueno, podríamos hablar de esto harto, pero como medievalista, obviamente, una de mis misiones es difundir una misión distinta. Romper estos prejuicios. Sí. Me hiciste pensar en los libros de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra, que yo lo empecé a leer hace, no sé,
hace algunos meses, el año pasado nunca, antes lo miraba como superventas, no. Cuando abrí el libro dije, wow, no he ido a esas catedrales, como tú dices, pero uno queda con ese bichito de ir a conocer y de todo esto que sí estaba pasando. Exacto. En esa época. Bueno, vamos entrando a la monarquía. ¿Cómo se cruza esto de la época medieval? Yo no tengo idea desde ¿cuándo se puede decir parte de la monarquía en Inglaterra o en el Reino Unido? Son diferentes reinos. Ahí ya entramos en esta sopa que yo sí. me embolinan la perdiz, como se diría. Sí, mira, la monarquía, Rocío, como institución no la inventaron los medievales. Tú sabes que un poco Roma, por ejemplo, antes de ser república y antes de ser imperio fue monarquía. Los griegos también tuvieron reyes en su momento, también hubo monarquía en otras partes del mundo en la antigüedad clásica, ¿ya? O sea que es una forma de gobierno, la monarquía. La palabra monarquía viene de monos, que significa uno, es el gobierno de una persona. Eso no lo inventaron los medievales. Pero yo te diría que la época medieval fue cuando fueron esos siglos donde la monarquía tuvo su mayor esplendor. Es decir, donde la monarquía se constituyó como la principal forma de gobierno en todos los reinos, por supuesto, que tienen como cabeza un rey o una reina, en lo que es fundamentalmente Europa occidental. Y fíjate tú una cosa que es súper interesante, Rocío. La monarquía es el sistema de gobierno que más ha durado en la historia. Más ha durado en la historia. Eso. Fíjate tú que hoy día nosotros, claro, hay algunos emperadores, pero obviamente el imperio es una forma de monarquía. ¿Qué es lo que es el imperio? El imperio fundamentalmente es un rey que tiene territorios tan vastos que ya no los puede gobernar con los instrumentos y las instituciones de la monarquía. Entonces se forma un imperio. Pero fundamentalmente cuando uno habla de que Japón hoy día es un imperio, sí, pero es una monarquía fundamentalmente. O sea, hay sucesión hereditaria, tiene todas las estructuras y digamos, todas las características de una monarquía. Y fíjate tú que hoy día la monarquía no solamente vive, sino que es una parte esencial, integral de países como el Reino Unido, que tiene obviamente la monarquía más conocida, y que hunde sus raíces hace más de 1000 años. Por eso yo te decía que la monarquía, de alguna forma u otra, con todas sus limitaciones, con todos sus defectos, con todos los juicios que nosotros podríamos emitir hoy día en pleno siglo XXI respecto a la monarquía, ha durado más de 1000 años. O sea, de manera casi ininterrumpida. Entonces, la monarquía en el Reino Unido, que es la monarquía más conocida, más famosa, más auténtica de toda Europa y de todo el mundo, el gran referente, nace hace aproximadamente 1000 años. Y nace cuando los reyes anglosajones, los distintos reinos de Inglaterra, que yo no sé si tú conoces la novela de Bernard Cornwell, ¿no es cierto? El último reino, que también, digamos, se hizo serie de ficción. Los reinos, en el fondo, se ponen de acuerdo para enfrentarse a los vikingos y se forma un solo reino de Inglaterra hacia más o menos el siglo X, siglo XI, y desde ese reinado es que han existido dinastías que sucesivamente han reinado en Inglaterra hasta el día de hoy. Por lo tanto, la época medieval no se entiende sin la monarquía no se entiende sin la cultura medieval. Es la forma de gobierno que más ha perdurado en la historia de la humanidad, no solamente en Europa, sino que en otras partes del mundo, y hoy día la vemos que está vivita y coleando, digamos, en países como Inglaterra. Sí, es que la miramos con ojos de hoy y nada, la mentalidad 1000 años atrás era totalmente distinta, las organizaciones, no sé. Ahí ya entraríamos en una conversación filosófica y evolutiva que no viene al caso en este momento. ¿Qué pasa con esto que uno aprendía que los reyes eran designados por Dios? No sé si aplica a la monarquía inglesa, porque por lo que me contabas tenía más que ver como con un orden territorial, más que un designio divino. Sí, es súper buena pregunta, Rocío, porque en el fondo en el mundo medieval, en la mentalidad medieval, la existencia de Dios es absoluta, es total. O sea, no existe el ateísmo, no existe el agnosticismo como lo entendemos hoy día. Todo el mundo, en su manera, en su forma, cree en Dios. Y por lo tanto, todas las cosas de la vida,
todas las instituciones, toda la política, toda la cultura, toda la economía está ordenada por designio divino, ¿ya? O sea, no son simplemente cosas como podrían entenderse hoy día de organización humana, sino que son cosas, incluso la ciencia, o sea, la ciencia se desprende ¿de qué? De la observación de cosas que ha creado Dios y que las ha creado de manera ordenada y por lo tanto, como están ordenadas, las podemos estudiar. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, si un naranjo decidiera darte limones, al año siguiente no podría haber ciencia, porque no está nada ordenado y no lo podríamos estudiar. Entonces, en la cosmovisión cultural, científica, económica y política del mundo medieval se concibe que todo el mundo está ordenado por Dios. Y dentro de este orden está la forma de gobierno, ¿ya? Evidentemente. O sea, no es que simplemente los seres humanos y las sociedades se han puesto de acuerdo para tener reyes, sino que también están así determinados por designio divino. Entonces, en la época medieval, obviamente que todo esto tenía pleno sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que cuando pasa la época medieval, surge una cosa que se conoce como el absolutismo, que quiere decir que los reyes empiezan a concentrar el poder absoluto. En la época medieval esto no sucedía, los reyes simplemente no tenían los medios para ser reyes absolutistas, dependían de la aristocracia, dependían de la nobleza, dependían de los medios de transporte, comunicación, de la economía, de muchas cosas. Pero entre el siglo XVI y XVIII se desarrolla, Rocío, lo que se conoce como el absolutismo, ya con distintas dinastías y reyes en Europa que se creen prácticamente dioses, que concentran completamente el poder y que va a dar paso a la Revolución Francesa. Porque la gente dice, ¿por qué la Revolución Francesa no se produjo en la época medieval cuando existían todos estos reyes? Bueno, entre otras razones, porque los reyes de la época medieval no eran reyes absolutos, no concentraban todos los poderes. El poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, económico, militar, espiritual, incluso el poder religioso, se empieza a concentrar en el poder y en la autoridad de una persona que es el rey a partir del siglo XVI, XVII y XVIII. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los parlamentos y las asambleas políticas de los distintos reinos de Europa le van a decir a los reyes, oye, ustedes no pueden acumular todo el poder, ¿ya? Y de hecho en Inglaterra, mucho antes que la Revolución Francesa, hay un señor que se llama Oliver Cromwell, muy conocido, que en 1649 incluso somete a juicio con el parlamento a los reyes estuardos, le terminan cortando la cabeza, imagínate, a Carlos I, y son expulsados los reyes y se establece un pequeño ensayo republicano. Mucha gente no sabe esto porque piensa que la historia de la monarquía en Inglaterra es ininterrumpida. Sin embargo, fue interrumpida entre 1649 y 1660, donde Inglaterra no tiene reyes o no tiene reyes, digamos, en el trono. Luego los reyes vuelven porque hay un apego tan grande, Rocío, a la monarquía, que la misma gente, el mismo pueblo dice, queremos que vuelvan y regresen los reyes y se produce la restauración monárquica y todo eso. Entonces, ¿por qué te cuento todo eso? Porque desde ese momento, desde el siglo XVII, es que las constituciones, escritas o no escritas, de los distintos reinos de Europa, le empiezan a poner una gran cantidad de limitaciones a los reyes, ¿ya? Muchas limitaciones para la sucesión, para los medios económicos que tiene y todo eso. Entonces, lo que nosotros hoy día tenemos en Europa son efectivamente o monarquías parlamentarias, como la monarquía de Inglaterra, que está sujeta, que está sometida al poder del parlamento, no es una monarquía absoluta, o monarquías constitucionales, como es el caso de España, ¿ya? A comienzos del siglo XIX, una constitución regula, limita el poder de los reyes en el caso de España. Entonces, ¿en qué sentido hoy día nos hacemos la pregunta, los reyes son divinos? Solamente en el sentido de que en la coronación, en esa ceremonia, en ese rito de coronación que vimos, por ejemplo, en mayo del año pasado con Carlos III de Inglaterra, se hace presente la delegación divina del poder. Es decir, que se entiende que el poder viene, la autoridad del monarca viene delegada directamente por Dios. O sea, que él no es rey por sí mismo, ni tampoco es rey por ser el hijo mayor de la reina Isabel II, sino que es rey en plenitud porque el poder y la autoridad le ha sido delegado por Dios y es ante Dios responsable por ese poder. Eso es súper importante porque uno dice, bueno, le dieron el poder y la autoridad para hacer lo que quiere. No, le dieron el poder y la autoridad y es responsable ante Dios en ese poder. Y por eso que todo lo que tú ves en el rito de coronación es religioso, es como un sacramento. Ya, no pero no lo entendemos mucho, solo vemos ciertas cosas, pero no sabemos qué función cumple. Claro, y por eso, Rocío, que escribí el libro al que hiciste alusión anteriormente, el libro Coronación, la monarquía británica en una sola palabra, es como un intento que hago yo de explicar eso, ¿ya? Porque si no es un show, es un circo. Cuando tú ves la coronación
y no entienden nada, uno dice, esto es circense, pues esto en pleno siglo XXI, ¿cómo se puede explicar? Una alfombra roja. Eso, Es lo que entendemos. exactamente. Y todo este carmesí, y toda esta pompa, y todas estas procesiones, y estos caballos vestidos, parece como un cuento de hadas de Disney, que es muy bonito, pero que no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo puede ser que en el pleno siglo XXI se gasten estos recursos en toda esta cosa que nos puede parecer maravillosa y fascinante, pero que no tiene ningún sentido? Bueno, no tiene ningún sentido si no se entiende el sentido que está atrás, que esconde todo el simbolismo de lo que se le entrega a los monarcas, el cetro, el orbe, la corona, qué significa la corona, qué es lo que simbolizan todos esos pasos del ritual, por qué quienes nos están escuchando, por ejemplo, y que vieron el rito de coronación de Carlos III, porque hay una parte donde se le ponen unos biombos para que nadie pueda ver lo que está pasando allá adentro. ¿Es eso parte de un show o es algo que tiene sentido, que tiene un simbolismo? Entonces yo como medievalista, que entiendo la monarquía, que la he estudiado durante años, que he estudiado el rito de coronación, que es el rito más importante de la monarquía, lo explico en el libro de una manera que lo tienen que juzgar los lectores, no lo puedo decir yo, pero de una manera que fuera fácil de entender, muy fácil, en capítulos muy cortitos, muy descriptivos, donde yo al lector le explico, mira, el sentido, el simbolismo de esto que tú ves hoy día en pleno siglo XXI es este. Y en general, Rocío, yo te puedo decir que la gente, en términos generales, que ha leído el libro me ha dicho, José Manuel, mira, ya, por fin entendí que esto no es un show, por fin entendí que hay todo un sentido de muchos siglos de tradición detrás de esto. He logrado entender por qué la monarquía británica funciona así, por qué la monarquía británica ha logrado subsistir a la modernidad, por qué es tan importante para los británicos y qué es lo que al resto del mundo tiene que decirnos la monarquía. Lo he logrado entender. Y lo ha entendido incluso, Rocío, gente que no le gusta para nada la monarquía, o sea, que piensa que la monarquía no debiera existir en nuestra modernidad. Bueno, volvamos a estos inicios que nos comentabas hace 1000 años y sí está relacionado con Dios, por supuesto, porque así era por entonces el mundo. Luego se vuelve el traspaso de la corona, tiene que ser de la misma familia siempre. ¿Cuándo se define? ¿Hay algún tiempo en la historia en que eso se rompe? Y además otra cosa que a mí me gusta y me causa como curiosidad dentro de este mundo que se puede pensar a veces como más retrógrado, no sé, más machista, que las grandes figuras de la monarquía inglesa han sido mujeres. Entonces, Exacto. Cuéntanos, ¿cómo es esto de la sucesión y que le ha tocado a hombres, mujeres, sin distinción? Sí, tienes toda la razón. Es una gran paradoja para mucha gente que la monarquía, siendo tan tradicional, ha sido mucho más vanguardista. Piensa tú, ¿cuándo surgieron las primeras presidentas mujeres en el mundo? Hace 10, 15 años. En cambio, la monarquía ya ha tenido reinas desde hace 800 años y vaya que reinas, porque imagínate que la reina Victoria, hay toda una época que se llama época victoriana. O sea, imagínate una mujer a partir de la cual se nombra toda una época del imperio más grande que ha existido en la historia como el Imperio Británico, que estuvo justamente encabezado por una mujer. Impensable para las presidencias y las repúblicas modernas que hemos tenido en el siglo XX. O sea, imagínate que Estados Unidos, que es uno de los grandes paladines de la democracia moderna y el capitalismo y todo eso, bueno, nunca ha tenido una presidenta mujer, digamos, o sea, que claramente hay un caso. Tienes toda la razón. Mira, en general la evolución, Rocío, es la siguiente. En los reinos germánicos, los pueblos germánicos, la monarquía era electiva, ¿ya? Es decir, los nobles principales, no era popular, no era democracia popular. Los nobles guerreros elegían a su líder. Por lo tanto, cuando los germanos ni siquiera se habían convertido al cristianismo, estoy hablando del siglo III y IV, tenían una monarquía electiva. Esa monarquía electiva va a pasar a la Europa medieval, digamos, cuando Europa se convierte al cristianismo, pero va a ir desapareciendo en favor de una monarquía hereditaria, ¿ya? Que quiere decir que ya no te eligen los nobles principales, sino que el designado a asumir el trono es el hijo o la hija mayor del monarca, el primogénito o la primogénita, excepto en el caso de Francia. Mira qué interesante, Francia se aplicaba una cosa que se llama la ley sálica. Los salios eran unos germanos y que prohibían el acceso al trono de una mujer. Mira qué interesante, por eso es que Francia en toda su historia monárquica nunca tuvo reinas que ejercieran el poder, sino que reinas consortes, es decir, que son reinas en virtud de su matrimonio. En cambio, España, los reinos de España, estamos hablando de Aragón, Castilla, León, y el Reino de Inglaterra, no se aplica la ley sálica. Por lo tanto,
pueden acceder al trono mujeres y han, de hecho, accedido grandes mujeres. Estoy pensando, por ejemplo, Isabel Tudor, la reina Isabel I, ¿no es cierto? La reina Isabel II, que también marcó toda una época en el siglo XX. Claro. Tú la mencionabas, la reina Victoria. En fin, hay una gran cantidad de reinas súper importantes. Piensa tú en España, por ejemplo, Isabel de Castilla, que sería la historia de América si no fuera por Isabel de Castilla. La primera reina es la reina Urraca de León en el siglo XII. Imagínate, siglo XII, estamos hablando hace 900 años. El reino de León, en lo que actualmente es España, ya tenía una reina con todos sus poderes y con toda su autoridad. Entonces, se pasa a una monarquía hereditaria, y en esta monarquía hereditaria surge entonces lo que se conoce como el fenómeno dinástico. ¿Y qué es lo que es la dinastía? La dinastía es una familia que tiene un nombre, el nombre da exactamente lo mismo, puede ser cualquiera, y que es un grupo familiar que despliega la sucesión dinástica. Es decir, digamos, ¿y cuándo parte una nueva dinastía? Muy sencillo, cuando hay una crisis de sucesión, que está en el centro de la historia de Juego de Tronos. ¿Qué es lo que es Juego de Tronos? Si no, Juego de Tronos está inspirado en eso. Juego de Tronos, ¿por qué se llama Juego de Tronos? Porque luchan por el trono distintas familias dentro de la Inglaterra del siglo XV, que se disputan el trono y que van a terminar con una dinastía, como es la dinastía Plantagenet, y van a inaugurar una nueva dinastía que es la dinastía Tudor, pero que son los Stark y los Targaryen. O sea, en la serie aparecen y en el libro con otros nombres, pero uno sabe que está inspirado en esto. Entonces, finalmente lo que se establece es una dinastía. ¿Cuál es la dinastía? ¿Cuál es la familia reinante actual? Los Windsor, que se pusieron ese nombre porque, por el castillo de Windsor, la importancia que tiene el castillo de Windsor, y para que la gente que nos escuche lo sepa, esta es una dinastía de origen alemán. Es una dinastía von Battenberg, pero claro, efectivamente, cuando Inglaterra entra en guerra con Alemania a comienzos del siglo XX, tú comprenderás, Rocío, que no era muy popular que los reyes de Inglaterra llevaran un apellido alemán, que la dinastía se llamara von Battenberg, ¿ya? Entonces, ¿ese es el apellido de ellos? Exacto, ese es el apellido. En estricto rigor, los reyes no tienen apellido, sino que adoptan el apellido que es el nombre de la dinastía, lo mismo. Por eso que hoy día, por ejemplo, cuando uno habla de Guillermo el príncipe de Gales, es Guillermo Windsor. Ese vendría a ser su apellido, porque los reyes no tienen apellidos como los tenemos nosotros, sino que adoptan el apellido de la dinastía. Ese es un Pero su pasaporte dice Guillermo William Windsor. Bueno, muchos de ellos ni siquiera requieren de pasaporte. Fíjate tú que la reina se jactaba un poco de que no tenía licencia de conducir. Los reyes muchas veces no necesitan de esta de esa papelería. Exacto, pero si la tuvieran, efectivamente diría algo así como Guillermo Windsor, porque ese es el apellido, aunque no funciona realmente como un apellido. Entonces, las dinastías van terminando en la medida en que hay una crisis de sucesión. ¿Y cuándo se produce una crisis de sucesión? Muy sencillo. Cuando no hay hijos legítimos, ya nuestros auditores no entenderán que se entiende por eso, hijos legítimos, o bien cuando hay una guerra civil, por ejemplo, donde se destrona a una dinastía y luego se instala en el trono a otra dinastía, que es lo que todos ustedes han visto en los libros y en la serie de Juego de Tronos. Me quedo pensando hace no mucho tiempo, ¿no? En estas épocas de guerra, cuando, claro, se fue pasando, no, ya me perdí aquí si muere el rey o no, pero van pasando al hermano, el hermano dice que no, o sea, el hijo, perdón, al que le correspondía, que tenía problemas con el alcohol, no lo asume un tiempo y además quería salirse de la monarquía porque estaba enamorado de una mujer que no era... Exacto. Exacto, ese es el caso, es fascinante ese caso, Rocío, el caso de Eduardo VIII. Así que es. se llama Eduardo VIII porque alcanzó a ser rey pocos meses, como 10 meses. De hecho, fue un rey que nunca se coronó. Hay muy poquitos historias de reyes. Eduardo V también fue rey pocos meses y no se coronó. Es decir, que fueron reyes, porque, ojo, la coronación no te convierte en rey. Lo que te convierte en rey es la muerte del rey anterior. ¿Ya? Por eso que se habla de rey muerto, rey puesto. O sea, en el instante en que Isabel II Windsor hace algunos años dejó de respirar y falleció, en ese mismo instante Carlos III es rey con todos sus poderes, con toda su autoridad, con todas sus leyes y normativas. La coronación lo que viene a hacer 6 meses después, 8 meses después, es hacer públicamente visible esa autoridad y ese poder que ostenta el monarca a través de todos estos ritos, simbolismos y tradiciones. Entonces, efectivamente, las dinastías van cambiando por eso, ¿no es cierto? Y en el caso de Eduardo VIII es fascinante porque él se enamoró
de una mujer que se llamaba Wallis Simpson, que aparece en la serie The Crown. No sé si los que nos escuchan han visto la serie The Crown, que yo la recomiendo mucho porque está muy bien hecha y nos explica muy bien la monarquía por dentro, ¿no es cierto? Toda esta intriga. Y ahí se muestra cómo él tuvo que abdicar al trono, porque ya era rey, Eduardo VIII, se llamaba David, ese era su nombre de pila. Tuvo que abdicar al trono justamente porque era inaceptable, sobre todo en esa época, Rocío, estamos hablando hace prácticamente 100 años, que un rey de Inglaterra se pudiera casar con una persona que era una socialité, que además de la farándula de la época, por así decirlo, y que ya iba por su tercer matrimonio. Y uno se hace la siguiente pregunta, bueno, ¿por qué? Ojo, no solamente tiene que ver con la época de hace 100 años, sino que tiene que ver con un factor clave, Rocío, y es que hay que recordar que los reyes de Inglaterra son también cabezas de la Iglesia anglicana. Ellos son la cabeza, como la cabeza de la Iglesia católica es el Papa, que está en Roma, el Papa Francisco, la autoridad máxima por sobre el arzobispo de Canterbury, de la Iglesia anglicana, que no es otra cosa que la Iglesia protestante cristiana de Inglaterra, la Iglesia nacional, la Iglesia establecida, es el monarca. O sea, no hay mayor autoridad religiosa y eclesiástica. Entonces tú comprenderás que el monarca, que es al mismo tiempo autoridad mayor de la Iglesia anglicana y que debe ser entonces un ejemplo. Claro, intachable. Exacto, no sería permitido que se casara con una mujer que estaba muy cuestionada por sus hábitos, por su vida social y todo eso, y él tuvo que abdicar al trono. Entonces, claro, se genera toda esta historia romántica de que él dejó el trono por amor, en fin, es realmente fascinante la historia. Entonces, ¿quién lo sucedió? Lo sucedió a su hermano, era tartamudo, y por eso quienes han visto la película El discurso del rey, que es preciosa, buenísima. Es buenísima esa película, donde a este pobre a Jorge VI, ¿no es cierto?, se va a llamar Jorge VI, lo ayudan a no tartamudear, y esto es muy interesante porque uno dice una cosa estética, no. Acuérdate que los reyes durante 1000 años han sido líderes, y los líderes tienen que hablar bien, tienen que ser persuasivos, tienen que dominar el arte del discurso, porque tienen que infundir en el pueblo tranquilidad, tienen que infundir en el pueblo confianza, y un tartamudo difícilmente podría hacerlo. Entonces, la película tiene un sentido mucho más profundo que simplemente la entretención de ver cómo un rey se le prepara para el trono. Sí. Bueno, y él es el padre de Isabel. Correcto, él es el padre de Isabel y bueno, la reina Isabel lo comentaba junto con su madre, de que ellos no querían esto, para nada. O sea, este hombre que era tímido, Jorge VI era muy tímido, era un hombre introvertido, a diferencia de su hermano, que su hermano era extrovertido, era simpático, era una estrella, era como Diana de Gales, por así decirlo. Yo te diría que en general Jorge VI era un hombre mucho más callado, más reservado, no tenía grandes capacidades. El otro era deportista, había participado en la Primera Guerra Mundial, o sea, era un rockstar, por así decirlo, su hermano. Y cuando él abdica al trono, llega este hombre mucho más tímido, casado con una mujer también muy reservada, la reina madre, Elizabeth Bowes-Lyon, que también era una mujer de ascendencia escocesa, también, que no quería figurar, Rocío, no quería aparecer en primer plano, no quería saludar a nadie desde el balcón del Palacio de Buckingham. No era la vida que ella quería una vida reservada, quería poder educar a sus hijos en la intimidad familiar, en el campo, en los castillos de Escocia que tenían, y fíjate que les tocó asumir esta gran responsabilidad producto de la abdicación de Eduardo VIII. Y bueno, por eso que yo siempre lo digo en el libro, yo creo que los Windsor y sobre todo Isabel II y su padre son un gran modelo de lo que significa el deber, el hacer una toda cosa. Esa responsabilidad enorme. Tal cual, y de hecho yo creo que si tú miras la serie The Crown, esto es lo que la serie The Crown en el fondo manifiesta como hilo conductor fundamental, el sentido del deber, de personas que pueden resultar muy frías, de personas que uno ve a Isabel II actuando de manera muy fría, muy dura, con sus hermanas, con su hermana, con sus hijos y todo eso, y uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, por el sentido del deber. Es una familia a la que no le iba a tocar el trono, una familia que no iba a reinar, que le tocó hacerlo a pesar de su voluntad, y que asumen este máximo deber, esta máxima autoridad en el reino, y que lo han hecho muy bien, porque yo creo que independiente de la postura que uno pueda tener respecto a Isabel II, yo creo que hay un consenso mundial de que fue una gran reina, de que fue una gran líder, de que fue una gran mujer, de que fue
en el siglo XX, probablemente la mujer más influyente del siglo XX, ¿no es cierto? O sea, para mucha gente, y fue una reina, que digamos, uno dice, es una institución súper tradicional, retrógrada, si tú quieres, de la época medieval, pero qué increíble que en pleno siglo XX, con todos los cambios que hemos tenido en el siglo XX, en ciencia, en transporte, tecnología, fue una reina el mayor exponente de lo que es el liderazgo femenino a nivel mundial. Claro, y con un reinado súper largo, además. El más largo de la historia, 70 años. Nunca antes, un monarca en toda la historia de todos los siglos del Reino Unido, la monarquía más conocida, había reinado durante 70 años. Y por eso que, bueno, Carlos tuvo que esperar como príncipe de Gales durante todas esas décadas. Bueno, y ahora que asumió está muy enfermo además, pero en todo caso, después de una figura tan poderosa como que ya nadie, digo así como de los ciudadanos por acá en el Cono Sur, como que ni nos acordamos que él es el rey ahora. Sí, yo creo, Rocío, porque se produce como un fenómeno de transición. Mucha gente ha visto el reinado de Carlos III no como un reinado en sí mismo, no como un reinado con impronta, no como una época carlina, así como la gente ya está hablando de una época isabelina, porque imagínate que fueron 70 años, ¿sí? A la reina Isabel le tocó ver todos los cambios importantes del siglo XX, fue la gran figura femenina, toda la transición, toda la desintegración del Imperio Británico, en fin, todo eso. Bueno, ¿Carlos qué? A Carlos quería tener un reinado con impronta, pero le ha venido este cáncer terrible, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos ni siquiera qué tipo de cáncer es, no sabemos cuánto tiempo le queda, sabemos que está todo más o menos en remisión, que digamos está todo más o menos controlado, pero no es una persona joven, por lo tanto no sabemos cómo le puede estar afectando esta situación oncológica, y claro, ya todo el mundo está pensando que es realmente un reinado de transición. ¿Transición a quién? A Guillermo. A ese reinado de Guillermo y Kate, también ella afectada por cáncer, obviamente, que mucha gente la va a ver como una nueva época dorada, Rocío, claro, de la monarquía, porque mira toda la popularidad y toda la aceptación y toda la veneración que prácticamente Guillermo y Kate acumulan, a diferencia de su padre, que obviamente con Camilla Parker Bowles son mucho menos populares, tienen mucha más crítica y mucho más cuestionamiento del que tienen sus hijos. Entonces, yo creo que la monarquía la tenemos para rato, realmente, porque si tú lo piensas, ya se va a producir este reinado de transición de un personaje no tan popular como Carlos, pero va a ser corto, su reinado va a ser breve, eso es evidente, y luego va a venir todo un reinado bastante largo, a menos que suceda algo, de dos personas increíblemente populares, y además que son millennials, es decir, que son reyes. Imagínate que ellos nacieron en época milenial, entonces son reyes de redes sociales, claro, acostumbrados a todas las cambios. Más cercanos. Exacto, mucho más cercanos, que se comunican de una manera distinta. Fíjate tú qué interesante, Rocío, cómo los comunicados del Palacio de Buckingham son todos escritos, formales. ¿Qué es lo que hace Kate para hablar de su cáncer? Hace un video precioso, empático, cercano, donde ella se le ve como un ser humano, no como una estrella inalcanzable, no como una mujer que va a ser reina de Inglaterra con toda esta divinidad que hemos conversado, sino que como un ser humano, como diciendo, oye, nosotros vamos a ser reyes, pero somos seres humanos que padecemos de cáncer, como mucha otra gente, y nos vamos a morir, igual que todo el mundo, y sí, podemos tener una atención médica más preferente, todo lo que ustedes quieran, nos pueden cuidar mucho, hay mucha gente que no tiene los recursos para poder tratarse un cáncer, pero hay una empatía, hay una cercanía que quieren proyectar los príncipes de Gales y que yo creo que va a marcar la impronta de su reinado futuro, que va a ser, pienso yo, un reinado bastante largo y bastante exitoso, que le va a dar nuevos aires incluso a la monarquía británica. Aquí tengo yo una duda. Bueno, estamos ya en los minutos finales, pero así como hablábamos del poder que al principio no era total, después sí, hoy día, ¿qué poder tiene la monarquía? Mira, la monarquía, Rocío, es la cabeza de Estado del Reino Unido, es decir, es el equivalente a nuestro presidente. Ellos obviamente no son una república presidencial como somos nosotros, ellos son una monarquía parlamentaria, como lo dijimos anteriormente. Entonces, la cabeza de Estado del Reino Unido, no de Inglaterra, porque Inglaterra no es un país, Inglaterra es una nación dentro de un país, el país es el Reino Unido, por eso que nosotros aquí en Chile no tenemos una embajada de Inglaterra, tenemos una embajada del Reino Unido. El pasaporte no es un pasaporte de Inglaterra, es un pasaporte del Reino Unido. Bueno, el Reino Unido, que está compuesto por estas naciones, la cabeza de Estado es el monarca.
El monarca es cabeza de Estado, es cabeza del tema militar, es decir, de las Fuerzas Armadas, la cabeza, el supremo, digamos, es el monarca, es la cabeza también del Parlamento. Si bien el rey no puede hacer lo que quiere con el Parlamento, no lo puede disolver ni nada de eso, está sometido, de hecho, al Parlamento en gran medida, es la cabeza del Parlamento, y por eso que el Parlamento legisla con el mazo del rey. No es que el rey esté ahí discutiendo las leyes, pero se pone el mazo del rey, que es, digamos, un objeto que como que da cuenta de que está el rey ahí presente, y ojo, es el rey el que finalmente refrenda y firma las leyes. Es decir, el rey también es cabeza legislativa. Él no participa de las discusiones, él no vota, pero a él le presentan todas las leyes aprobadas y él es el que finalmente las firma, las suscribe. Por lo tanto, es cabeza legislativa, es cabeza de las Fuerzas Armadas, ya lo dijimos, es cabeza espiritual, es decir, es el líder espiritual, es el jefe supremo de la Iglesia Anglicana, que es la Iglesia Nacional. Debemos recordar que Inglaterra, bueno, el Reino Unido, a diferencia de Chile, no tiene separación de estados. Imagínate qué interesante, un país súper moderno, no hay separación de estados, ¿no? Porque ejerce como cabeza de iglesia la misma persona que ejerce como cabeza de Estado. Es decir, no hay separación de la iglesia con respecto al Estado, como existía en Chile hace mucho tiempo, claro, donde la iglesia estaba como unida. Años. Exacto. Entonces, eso no existe. Entonces, hay un poder real, ¿ya? Pero aquí viene la clave. El rey no gobierna, el rey reina, ¿ya? Y reina por todos estos matices que yo te comenté. ¿Te fijas? Él no hace las leyes, sino que las firma. ¿Te fijas? Entonces, por eso que yo digo, el verbo es reinar. Nunca hay que hablar de que los reyes gobiernan, porque no gobiernan como gobierna un parlamento o como gobierna un presidente o un primer ministro, nunca, sino que lo que hacen los reyes es reinar. Y reinar significa estar por sobre la política contingente. Es tener, Rocío, presidencia política. Los reyes, por ejemplo, si tú te fijas, nunca, jamás en público van a hacer un comentario sobre la contingencia política del Reino Unido. Nunca, jamás. Nunca vas a ver a la reina Isabel II, fíjate en la serie The Crown, o nunca vas a ver a Carlos III haciendo un comentario político. Oye, esto es inaceptable, o yo estoy a favor de esto. Nunca lo van a hacer. Se les exige presidencia política porque en el fondo son reyes de todos los ciudadanos del Reino Unido y tienen presidencia política porque están por sobre la política. Entonces el poder también les permite a ellos llegar en momentos de crisis, cuando se produce una gran crisis política. Si uno pregunta, bueno, ya, pero ¿para qué sirven estos poderes? El rey entra a reinar y a dirimir hasta el punto de conseguir la estabilidad. Y bueno, el Reino Unido dentro de todo es un país políticamente súper estable y en gran medida, te lo dicen los mismos británicos, se debe gracias a la monarquía que está como por sobre las peleas de la política contingente. Entonces tienen estos poderes y tienen al mismo tiempo una gran cantidad de beneficios, porque la gente dice, bueno, pero la monarquía, ya, aparte de lo político, ¿para qué sirven? Bueno, le generan una gran cantidad de recursos al Reino Unido. Piensa tú la gran cantidad de millones de turistas que ingresan todos los años al Reino Unido para ver cosas que tienen que ver con la monarquía. Van a la Torre de Londres, monarquía. Van al cambio de guardia al Palacio de Buckingham, monarquía. Van al Castillo de Windsor. Hacen largas filas y pagan 20, 30 mil pesos para entrar al Castillo de Windsor. Monarquía. O sea, al final, si tú le quitas la monarquía al Reino Unido, yo te aseguro que al día siguiente disminuye sustancialmente el turismo. Y el turismo, como tú sabes, Rocío, es un gran ingreso para muchos países, digamos, sobre todo los países europeos que algunos incluso viven prácticamente del turismo. Del turismo. Sí, no, totalmente. Bueno, esta conversación me ha servido mucho para entender por qué ha durado 1000 años. Exacto. Ese es el objetivo. Totalmente. No es algo antojadizo ni pasado de moda o qué sé yo. Exacto. Tiene sus razones. Por eso, Rocío, que yo en el libro Coronación, la monarquía británica en una sola palabra, de nuestra querida editorial Trayecto, lo que planteo es lo que tú acabas de concluir. ¿Ya? O sea, exactamente lo que tengo que concluir, que en el fondo es, yo le digo a la gente, este libro no es para que la gente se convierta en monarquistas, ni mucho menos, es para que miren cara a cara a la monarquía sin prejuicios y entiendan justamente lo que tú acabas de decir. ¿Por qué en pleno siglo XXI una institución que es milenaria, que lleva 1000 años funcionando, puede siquiera tener un espacio
en el entramado cultural, económico y político de un país, además tan vanguardista como el Reino Unido, porque convengamos que han inventado la mitad de la música que escuchamos, Sí, la mitad de los deportes que practicamos, o sea, es un país súper moderno, súper avanzado, donde nadie cuestionaría su democracia. Yo creo que nadie puede cuestionar que el Reino Unido es un país tremendamente democrático y que, sin embargo, ha decidido conservar su monarquía después de 1000 años porque la ve como una institución capaz de adaptarse, pero además como parte de su ADN cultural. Es decir, y con esto termino, para los británicos la monarquía es un patrimonio nacional intangible. O sea, es un patrimonio, quizás el tesoro nacional más importante que tiene. Totalmente. Bueno, fascinada con esta conversación, José Manuel. Muchísimas gracias por compartir parte de lo que cuenta tu libro, Coronación, y parte de tu experiencia. Podríamos tener un montón de episodios más conversando. Yo me quedo aquí con varias cosas que apunté que me hubiera gustado explayarnos, pero lo vamos a dejar para una próxima oportunidad. Así que muchas gracias por la conversación. Muchas gracias a ti, Rocío, y también agradecer a todas las personas que nos han escuchado ahora y animarlos a leer el libro, que obviamente se extiende por otros temas que obviamente no hemos podido tocar en estos minutos. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.